habla de la historia de Schoenstatt, en general uno llega hasta este punto muchas veces, y uno cree que la historia de Schoenstatt terminó allá. Entonces, una de las preguntas que nos planteamos cuando preparamos el encuentro, bueno, ¿cuál es? Habiendo muerto el padre, y habiendo muerto también muchas personas que lo conocieron, esta semana falleció el padre Heriberto King, que es un gran inspirador nuestro, se vuelve mucho más necesaria la necesidad de profundizar al padre en forma sintética. El padre vivió mucho y más que escribió mucho, dijo muchas cosas, le registraron muchas cosas, entonces es muy difícil abordarlo en forma extensiva. Entonces el esfuerzo de síntesis tiene que ser uno de los objetivos. Entonces pensamos hacer 3 viajes, ¿no? Un viaje hacia la historia, tratando de recuperar qué pasó de esta época hasta hoy. Sería un viaje en la historia. Ustedes se han dado cuenta que en los mismos textos el padre hace mucho hincapié en eso, la historia como maestra, ¿no? La escuela de la historia. Otro viaje hacia el interior, como el padre valora, ¿no es cierto?, el sujeto, la persona en la experiencia de la fe, las condiciones para que esa experiencia de la fe sea posible. Y por otro lado, el viaje hacia el mundo, ¿no es cierto?, que es la relación, que también es uno de los temas del concilio, la relación iglesia-mundo. Entonces, bueno, con estos 3 viajes invitamos al padre Santiago, a José y a Rita. A lo mejor podríamos partir en primera instancia para que se presenten y después nos metemos en tema, ¿les parece? ¿Empezamos con vos, Rita? Hola, ¿cómo les va? Creo que con muchos nos conocemos. Soy Rita Gajate, estoy casada con Marcelo Moviglia hace 37 años. Tenemos 3 hijos, Lucía, María Victoria, Pedro, están entre 22 y 33 años. Y hemos entrado a Schoenstatt desde muy pequeños, a los 14 años cada uno. Marcelo es un poquito más grande que yo, así que yo entré después. Y en este momento somos los superiores regionales del Instituto de Familias de Schoenstatt. Bueno, anoche fui la voz del padre Kentenich, pero hoy soy José Vargas, soy psicólogo, me dedico a la psicología clínica actualmente y estuve en la comunidad de los padres de Schoenstatt, fui hermano de curso de David Pereira, y bueno, y seguí en contacto con Schoenstatt y escribí algunos trabajos relacionados con el padre y la psicología, y bueno, por eso me ha convocado David para este panel, para hacer este viaje interior. Bueno, yo soy el padre Santiago Ferrero, soy el tercero de 8 hermanos, soy de Córdoba. Antes de entrar a la comunidad estudié arquitectura. Cada día entiendo más por qué, son esas cosas que uno va entendiendo de a poco. Estuve un poco más de 5 años en Paraguay, trabajando ahí con la maravillosa familia de Schoenstatt paraguaya, que me dio mucho. Y bueno, y hoy me toca asumir esta tarea, el rol de director del movimiento de Argentina. Sin duda con una mentalidad, no podría decir que soy joven porque tengo 41 años, ya uno no puede decir que es joven a los 41 años, pero sí consciente que los roles hoy son asumidos desde lo que la gente espera y desde lo que uno puede dar también, ¿no? Que uno tiene que poner lo propio en el rol que asume. Y es una alegría para mí servir y acompañar a la familia de Schoenstatt de Argentina en estos años. Genial. Bueno, entonces vamos a partir con vos, Santiago, ¿te parece? Yo creo que ya hice la introducción.
Estamos pensando que cada uno haga una presentación de 15 minutos, ¿les parece? Y después hacemos una ronda de preguntas. Muy bien. Bueno, todos leímos mucho para este encuentro. Vimos muchos videos y yo, además de lo que ustedes leyeron, tuve que leer todos estos documentitos. La verdad, algunos más, otros menos, ¿no? Pero en todos esos documentos o publicaciones está narrada nuestra historia. Parte de la historia de Schoenstatt en Argentina, y después he intentado hacer resúmenes, síntesis, gráficos, uno tras otro, para tratar de llegar a lo que hoy quiero compartir con ustedes, que obviamente tenemos un tiempo muy limitado, gracias a Dios también, ¿no? Así que pasamos. La historia de Schoenstatt en la Argentina desde el año 65 hasta hoy. Y elegí esto, no sé si saben lo que significan estos sístole y diástole. Son los movimientos del corazón. Son dos movimientos, ¿no? El sístole, movimiento de contracción del corazón y de las arterias para empujar la sangre que contiene. Y la diástole es el movimiento de dilatación del corazón y de las arterias cuando la sangre penetra en su cavidad. Simplemente lo nombro y después les explico por qué. La historia de Schoenstatt en Argentina es una historia muy rica. Empieza con las primeras hermanas y sin duda este encuentro que estamos teniendo tiene que ser un acto de homenaje a esas primeras hermanas de María que, dejando su tierra, partieron a traer la alianza de amor a la Argentina, ¿no? Sabemos la situación en la que venían y sabemos la situación que le tocó pasar con el exilio de nuestro padre. Entonces, sin duda, esto en gran parte tiene que ser un homenaje a esas primeras hermanas a las que le debemos lo que hoy somos, ¿no? En el año 65, ya se ha dicho, entonces simplemente lo nombro, se da la bendición del Santuario de La Plata y las peregrinaciones por la liberación y la rehabilitación de nuestro padre fundador. El padre escribe una carta a la familia argentina con todos los conflictos que había conflictos en la familia argentina, ¿no? Algo ya dijo David, entre las distintas corrientes, la corriente de Nuevo Schoenstatt y de las hermanas, del 20 de enero, afianzados ahí, y esa corriente que vino de Chile, Córdoba, Paraná, la corriente del 31 de mayo. Costó entendernos, pero bueno, somos argentinos, así iba a ser. Yo digo que gran parte de nuestras tensiones o problemas son por ser argentinos, no por ser schoenstattianos, ¿no? El Padre pone ahí, lo que el Padre Dios les quiere decir son dos cosas. Primero, paciencia, después, confianza. Y así seguimos caminando la historia, ¿no? En el año 68 muere el padre fundador y ahí se frustra un anhelo de la familia argentina, que es que el padre, él nos iba a ayudar a construir la unidad. Nos toca ahora construirla nosotros y nos hicimos cargo. Pongo ahí la bendición del Santuario Villa Alcalde, que lleva como nombre Santuario de la Solidaridad, porque ahí se empieza a vislumbrar qué es lo que cuál era la tarea de la familia argentina, con crecer en solidaridad. Este es el primer santuario bendecido después de la partida del padre, pero también es el primer santuario, podemos decirlo así, conquistado por la familia de Schoenstatt en Argentina, donde ya la familia de Schoenstatt va teniendo un protagonismo más grande, ¿no? La hermana Úrsula empieza a estar a cargo de la provincia dinámica de las hermanas, el padre Patricio González a cargo de la coordinación del movimiento. Y ahí empieza este crecimiento en la unidad. Después, voy a ir salteando, ¿no? Se abre y se pone a disposición por un pedido de algún chico de la juventud que ha habido a Chile. Las hermanas ponen a disposición en el año 74 el oratorio del Padre. El santuario, aparece la bendición del santuario de la Loma, quema tu vida y levantarás el santuario. Y ahí uno va viendo
¿qué había en el corazón de la familia? Había que renunciar a algo, había que morir a algo, había que quemar algo para construir lo que queríamos construir, que era la familia de Schoenstatt, ¿no? Se abre el santuario de Nuevo Schoenstatt como santuario nacional, santuario del Padre, y ese Padre venga a nosotros tu reino. Y en el año 78, después de un gran trabajo, se llega a la misión nacional con María, familia del Padre. Debemos decir que la familia argentina tiene un profundo y hermoso vínculo con el Padre fundador y ha sido siempre así. Es uno de nuestros tesoros. Es un carisma propio del santuario de Nuevo Schoenstatt, del santuario del Padre, y también una de las cosas que tenemos que atesorar y custodiar, que hemos recibido un especial vínculo con nuestro Padre fundador, ¿no? Sigue la historia, ahí aparecen los otros santuarios, Villa Ballester, Mendoza, Nazaret del Padre, este es como el gran ideal, la gran imagen, y después, acá en los años 80, mientras nos vamos preparando para el centenario del Padre, empieza también algo que se mete, que es la campaña del Rosario. El Padre Esteban va a Santa María, conoce a don Joao Pozzobón, y Argentina se transforma en la gran plataforma de internacionalizar la campaña del Rosario. Hay peregrinaciones a Santa María, empiezan las peregrinaciones a Asencamp, también en Paraná. Son signos de una historia que se va y se empieza a ver, ¿no? Por un lado, toda la corriente del Padre, del santuario del Padre, lo especial vínculo con el Padre fundador, acá, Nuevo Schoenstatt, santuario nacional, la identidad de la familia con María, familia del Padre, y a la vez esta salida hacia afuera, este regalar, es como un éxodo, ¿no? Que empieza a tomar fuerza. Don Joao visita la Argentina y comienza también en esta época, en los 85 en adelante, obras y compromiso social concreto de la familia de Schoenstatt en muchos lugares. La Casa del Niño, muchas obras que nacen acá en Florencio Varela, la familia de Schoenstatt que empieza a salir. Y empieza también ese movimiento como de apertura. Nuestro apostolado es la Alianza Amor. Se formula así, ¿no? Nuestro gran apostolado es el apostolado de la Alianza Amor. La campaña del Rosario y la Virgen Peregrina va creciendo enormemente. Se populariza la Alianza Amor y los santuarios abiertos. No queremos ser un movimiento elitista de formación solo para algunos. Se da en esos años esta búsqueda de abrir Schoenstatt más allá, ¿no? La bendición del santuario de San Isidro, y la traigo porque justamente tiene estos dos personajes, ¿no? A los que también les rendimos nuestro homenaje, la hermana Fiatis y el padre Esteban. La hermana Fiatis con ese corazón maternal de congregar, signo ella misma de la unidad de la familia y de la calidez, y el padre Esteban, no sabemos hacia dónde estaba, pero hacia afuera seguro, ¿no? Y la coronación en Luján como reina de la patria familia. En el año 90 se coloca la piedra fundamental de la Iglesia de Dios Padre. Había sido bendecida en el 85, ¿no? Y sigue, ¿no? Entonces yo quiero que identifiquemos estas como dos grandes corrientes, ¿no? Por un lado, todo lo que podemos decir como símbolo del santuario del Padre Nuevo Schoenstatt, nuestro vínculo especial con el Padre fundador, haberlo acompañado en el momento de su exilio, habernos alegrado, habernos hecho cargo de su misión como familia, y por otro lado todas estas iniciativas de querer salir, regalar, llevar la alianza para afuera, abrir los santuarios, popularizar nuestro carisma, ¿no? En el año 92 se dan los 50 años del 20 de enero, 500 años de la evangelización de América, y se da también con nosotros acá el compromiso con el Padre. Padre, aquí estamos, vamos contigo. Y la consagración de la Iglesia ese mismo 20 de enero. Esta parte le puse eclesialidad,
Porque acá empiezan una bendición de muchísimos santuarios. Las familias en los distintos lugares han ido madurando y se empiezan a bendecir. El santuario de Rosario, Comodoro Rivadavia, Rawson, el santuario de los Padres Sion, Salta, Confidencia, Tucumán. Es una familia ya que se distribuye y abre sus santuarios y abre el carisma de Schoenstatt y abre el carisma del Padre en muchísimos puntos de nuestra patria. Una familia que hasta ese momento en la jornada dirigente siempre se había mirado, se había formulado desde sí misma, empieza también a tener un mayor diálogo con las líneas y las corrientes espirituales de la Iglesia. En estos años, preparando el gran jubileo del año 2000, son las líneas de la Iglesia, las líneas espirituales, que nosotros las hacemos propias y le agregamos lo nuestro. Lo nuestro, digo yo, cara dura no estaba, pero bueno. En Cristo, santuario abierto, luz para el tercer milenio. En el Espíritu Santo, familia del Padre, luz para el tercer milenio. Con María, familia del Padre, luz para el tercer milenio. Y así llega también en el año 99 esa gran proclama en Luján. Quisimos celebrar los 50 años del 31 de mayo del 49, del gran momento de apertura y regalo de Schoenstatt de la Iglesia, en Luján, justamente. Y se eligió, la familia eligió celebrarlo ahí con esa proclama, donde los dos mensajes eran el mensaje o la corriente patrocéntrica, regalar la imagen de Dios Padre, la imagen también de regalar a nuestro Padre Fundador, justamente todos los que venimos compartiendo en esta jornada, y también la autoridad paternal y maternal, volver a recobrar, a iluminar y a poner de nuevo esa autoridad paternal y maternal. Y por otro lado, la misión mariana y el impulso de los santuarios y la gran pastoral de los santuarios, y ahí empieza la importancia de dedicarnos a la pastoral mariana de los santuarios. En algún lado, por ahí estaba también que está muy unido a lo de Puebla, ¿no? En Cristo y María, corazón de la Iglesia, seguimos, santuarios, puertas santas, bueno, y eso llega hasta hoy, ¿no? Hoy en día, en casi todos los lugares donde Schoenstatt está, el vínculo con la Iglesia es hermoso, ¿no? Así lo dicen los obispos, así lo dicen los párrocos. Hoy hay una gran integración y un gran latir con la Iglesia. En los años 2000 y en adelante, esta irrupción de lo misionero y la cantidad de grupos misioneros, que como bien decían acá, no son misiones, sino es la gran corriente de la misión, asumirnos como misión. Schoenstatt no hace misiones, Schoenstatt es una misión, y una misión de servicio a la Iglesia, y ahí están nombradas todas las misiones de jóvenes, misiones familiares. Y esto lo último, desde el Bicentenario en adelante, la evolución, 60 años del Santuario del Padre, la bendición de la Casa del Padre en el año 2015, la irrupción de los laicos en la conducción del movimiento, a partir siempre, pero en la conducción del movimiento formalmente, a partir del 2016 también en la Liga, en la Central de Asesores. Esta es una de lo que el movimiento va evolucionando, y esta nueva imagen gráfica del movimiento, que después de muchos años se elige reelaborar, el logo que hoy conocen, y esto de la alianza que transforma como frase síntesis. Voy a seguir nomás para terminar a tiempo. Y acá puse justamente esto, diástole y sístole. Son dos movimientos. No es que uno es movimiento y el otro es quietud. Son dos movimientos pero distintos, y que los dos necesitan para dar vida. La vitalidad del carisma y la fidelidad del fundador se da si están los dos movimientos. Creo que esto es algo que como familia hemos ido aprendiendo. Es lo que Dios nos ha enseñado. Son dos movimientos que se necesitan. Uno, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Nosotros, el de diástole, donde dejamos que la sangre, que es la vida, penetre. Y por otro lado, lo que están haciendo los que hoy están caminando a Luján, que no son menos dirigentes de Schoenstatt que nosotros porque no están acá, sino porque están expresando el otro movimiento
de estar con la iglesia, caminando con la iglesia, dejándose enriquecer por la variedad de los otros. Hoy quiso expresarse así, ¿no? Nosotros acá, ellos allá, dos movimientos que los dos son claves para la vida, ¿no? Son movimiento de disponibilidad del corazón y del alma para que la vida pueda penetrar en el interior. Eso se expresa con nuestra, así como formulábamos nuestra misión con María, familia del Padre, todo el vínculo. El símbolo de eso es el Santuario Nacional, la garantía, el seguro. Y por otro lado, la entrega, ¿no? Ese esfuerzo del corazón y del alma para entregar la vida que contiene, que es la alianza que transforma, que es esa fuerza y radiación del carisma de Schoenstatt. Hasta ahí, gracias. Muchas gracias, Padre Santiago. Tomo tu imagen, ¿se escucha, no? Ya. Tomo tu imagen de diástole y sístole, porque José de algún modo representa la diástole, ¿no? Y Rita la sístole, ¿no? Él dice, los libros que yo leí, ¿no? Y por supuesto que no está negando las fuentes tradicionales, sino que las está suponiendo, ¿no? Entonces, esos libros que él leyó, pareciera ser que ahí pudiera haber algún elemento original o algún elemento a través del cual él enriquece la experiencia de fe. ¿Qué podés agregar vos al respecto? ¿Qué nos podés enriquecer, nutrir, ¿no? Bueno, hay un texto que nosotros pusimos, es que él habla de que él leyó a las almas y también al tiempo, ¿no? Además, más que asistir a conferencias a partir de 1912, ¿no? Y bueno, este es el primer tema que yo voy a tratar, que es la fe práctica en la Divina Providencia, y partimos con esta diferenciación que hace el Padre de un plan salvífico universal y un plan salvífico individual, y podemos ver que algo característico de la fe que nosotros en Schoenstatt profesamos es que Dios se dirige a la subjetividad humana, la subjetividad atravesada por lo histórico y por lo social. Dios se dirige al hombre concreto, y ese hombre concreto, desde su subjetividad, debe interpretar lo que Dios habla, ¿no? Lo que Dios habla, y debe responder a través del actuar. ¿Cómo nos habla? A través de las voces del tiempo, las voces del alma y las voces del ser, que serían fuentes específicas de la voluntad de Dios. En las voces del tiempo, el Padre distingue entre el espíritu del tiempo, que sería lo positivo, que sería la voz de Dios en el tiempo, y frente a eso la actitud es la sincronización, y el espíritu mundano, que sería lo negativo, y la actitud allí es la superación. Superación no condena, no oposición y nada más, sino que superación porque es aquello que peligra, aquellos valores y aquellas verdades que peligran en el espíritu mundano deben ser acentuadas. Voces del alma. La voz del alma es una emoción o reacción que viene de la disposición original del alma individual o de la constitución de una comunidad. Es decir, viene desde adentro, desde lo más original del alma. Puede ser una reacción de algo que venga de afuera y no puede ser planificada desde afuera, no puede ser planificada organizacionalmente, sino que es espontánea, pero una espontaneidad que no es transitoria, sino que persiste. Ayer escuchábamos, algo ha comenzado a gestarse, algo ha comenzado a encenderse. Esa sería la imagen de la voz del alma, algo comienza a encenderse, algo comienza a gestarse. Y bueno,
Y Dios habla a través de sentimientos, de la voluntad, de recuerdos, también de lo inconsciente, en el alma, en la subjetividad humana, en el alma. Y la percepción es Dios me está hablando a mí, ¿sí? Dios me está hablando a mí. Ese sería el proceso que hay en la voz del alma. Dios me está hablando a mí, a través de una lectura, a través de una prédica, o a través de una poesía, o a través de aquello me está hablando Dios, y yo tengo esta percepción. Es difícil diferenciar voz del alma y voz del tiempo. Nosotros somos seres históricos, y por lo tanto las voces del tiempo van a tener una resonancia en el alma, se van a espejar en el alma. Y hay que hacer un trabajo de discernimiento, ¿no? Si realmente estas voces del alma, estas intuiciones, estas emociones, estas reacciones, son voces de Dios, ¿no? Entonces, podríamos hablar, en primer lugar, de un discernimiento psicológico, ¿no? ¿Es algo, una idea peregrina, o es algo que realmente está surgiendo en mí y que tiene algo que ver con la totalidad de mí, ¿no? O podría ser una reacción pendular a una vida no vivida. Entonces hay que ir como purificando eso, primero desde el punto de vista psicológico. Luego, un discernimiento ético. No puede ir la voz del alma en contra de principios éticos. Y por último, un discernimiento de fe, ¿no? Esto es algo que ocurre en el fuero íntimo. Esto es lo que Dios me pide para mí, esto es lo que Dios quiere para mí. Bueno, las voces del tiempo y del alma no deben ir en contra de las voces del ser, ¿sí? Del orden del ser. Dios no me pedirá algo que vaya en contra del orden del ser. El padre Kentenich habla de las voces, de las fuentes de conocimiento probadas y de un método probado, que es observar todo, primero sin juzgar, comparar en el presente, una comparación sociológica, comparar en la historia con el pasado, discernir tiene varios, podríamos hablar de varios subpasos ahí, pero digo, este discernimiento entre espíritu mundano y espíritu del tiempo, y aplicar, que sería llevar a la acción lo nuevo, ya sea sincronización o superación. Y acá destaco esto de la valoración de la autonomía del sujeto. Es muy importante acá un sujeto que tiene un método probado y que lo aplica y que luego responde a través del actuar. Ley de la puerta abierta o entreabierta de la resultante creadora. Hemos elegido esto de puerta entreabierta. Ley de la puerta abierta, ustedes saben, es una señal que Dios da a través de cualquiera de las voces que hemos escuchado, que nos dice, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Y acá es importante, puerta entreabierta, porque no es que se abre de par en par y que Dios nos empuja. No. Dios, siempre tenemos la libertad y la decisión está en nosotros. Pero la puerta a veces no está tan abierta. El padre hablaba respecto al 18 de octubre, que él vio rendijas, solo rendijas. Una era, por ejemplo, el artículo sobre Bartolo Longo, ¿no? Rendijas. Por lo tanto, siempre en la decisión, como respuesta a lo que Dios nos pide, existe esta libertad, la decisión está en mí, el riesgo y la audacia. Siempre es un salto. Y la ley de la resultante creadora es la prueba de que hubo iniciativa de Dios después del desarrollo histórico. La pequeñez del instrumento, tomemos al colibrí del cuento del padre Juan José en la última charla en la conferencia, ¿no? Pequeñez del instrumento, magnitud de las dificultades, cruzar el océano, la magnitud del éxito. Seguramente llegó a la otra parte del océano el colibrí y pudo
gozar del néctar de muchas flores, ¿no? Pero acá lo importante es que magnitud del éxito no es algo cuantitativo, ¿sí? Nombro 3 criterios para ver esta magnitud del éxito. Una, la coincidencia. Coincide la idea original con el desarrollo posterior. En el caso de Schoenstatt, la intuición que tenía el padre y esta idea que él llama predilecta, ¿no?, de que esta capillita iba a transformarse en un lugar de peregrinación. Coincidió esa idea con el desarrollo. Y coincidió con creces. Mucho más de lo esperado por la idea originaria. Coincidencia. Segundo criterio que quiero nombrar es la identidad. Schoenstatt permaneció con su propia identidad, fidelidad creadora. Se confirma en la resultante creadora. Y por último, hay más criterios, pero nombro 3 que me parecen importantes. Transformación interior, ¿no? El padre dice en un momento, los que estuvieron relacionados con Schoenstatt tienen más fe, esperanza y caridad, ¿no? Crecieron en su transformación interior, que es una de las gracias del santuario. Bueno, vamos al siguiente tema, Preámbula Fidei Rationabilia. Para el padre Kentin llama Preámbula Fidei Rationabilia al conocimiento de Dios a través de la razón. Pero él dice, acá no está el problema de la fe del mundo actual. El problema de la fe del mundo actual para él no está en la ortodoxia, no está en que el hombre no entiende las 5 vías de Santo Tomás y entonces no tiene fe, ¿no? Sino está en lo irracional, prerracional, en lo existencial, en lo vivencial. Entonces, habla de Preámbula Fidei Irrationabilia. ¿Qué son? Previvencias que deben preceder y preparar el camino de la fe. Es decir, experiencias y vivencias del ámbito natural que disponen al hombre para la fe. Esto se fundamenta en la relación armónica entre naturaleza y gracia, ¿no? Estas preámbulas, es decir, la fe es un regalo, es una gracia, no es algo, es una gracia inmerecida, pero es una semilla que cae en una tierra, y esta tierra preparada, esta tierra fértil, serían las preámbulas fidei. Bien vale decir, en la tierra nace el cielo, ¿no? En la tierra preparada de las preámbulas fidei nace el cielo, nace la fe. Y él nombra 3 tipos: preámbula fidei afectiva, respeto y pureza. Y él dice, bueno, quien no tiene respeto a la originalidad del otro, quien manipula al otro según sus preconceptos, no puede estar preparado para la revelación, o no está menos preparado, no está preparado para la revelación. No tiene esa apertura para la revelación, porque no... Y otro tema es el asombro respetuoso. Hay un texto que habla de Kinsen-Fogot, de ser niño ante Dios, ¿no?, que habla del asombro respetuoso frente a la luz de la verdad, frente al oscuro de la verdad, y frente a la luz de la verdad y el calor de la verdad, ¿no? Y pureza es en definitiva educación. Para la pureza es educar para la integridad. E integridad es encontrar en el alma lo sagrado, encontrar en uno mismo lo sagrado. Si yo respeto en mí lo sagrado y percibo lo sagrado, voy a estar dispuesto a encontrar lo sagrado sobre mí, que es Dios, que es lo sobrenatural. El segundo tipo de preámbula fidei y racionabilia es la preámbula fidei ascética, que son las experiencias de limitación personal. El padre dice, la experiencia de limitación, quien se cree perfecto
no necesita nada de nada, digamos, ¿no? Entonces no tiene esta disposición para Dios, para el encuentro con Dios. Y la experiencia de la imitación personal es un trampolín para llegar a Dios, siempre y cuando seamos un milagro de humildad, de confianza, de paciencia y sobre todo un milagro de amor filial. Es decir, la experiencia de la imitación es un trampolín porque nos lleva a ser hijos ante Dios. Y esa experiencia es fundamental. Y por último, las preámbulas fide experimentalia, que es la vivencia de Dios a través de quienes pueden ser imágenes de Dios. Las preámbulas fide rationabilia tienen que ver más con el concepto de Dios, en cambio estas experiencias tienen que ver con imágenes de Dios. Los paisajes naturales, uno puede verlos como imágenes de Dios, las montañas, pero para el Padre son más importantes los seres humanos, ¿sí? Como reflejos de Dios, como imágenes de Dios. Y aquí hay dos leyes de las cuales se habló bastante hasta ahora. Ley de transferencia orgánica, que el Padre dice, Dios transfiere parte de sus perfecciones a las causas segundas, por ejemplo a nuestros padres, sabiduría, amor, poder, y nosotros transferimos a nuestros padres lo que se orientaría en definitiva a Dios: respeto, obediencia, veneración, ¿sí? Y de esa manera experimentamos, en esas características que Dios transfirió a nuestros padres, experimentamos a Dios. Eso sería la transferencia orgánica, porque nos separamos de nuestros padres a Dios. Y luego, él habla también de transferencia de afectos, que sería la formulación psicológica de esta transferencia. ¿Cómo es el proceso psicológico a través del cual pasa el amor, por ejemplo, del niño a la madre, al padre? ¿Cómo pasa el afecto de los padres a los educadores? ¿Y cómo pasa de los padres y educadores a Dios? Esto es transferencia de afectos y es un proceso psicológico. La ley de traspaso orgánico, las vinculaciones con las causas segundas ya están desarrolladas, no está en primer plano Dios hasta ese momento, y la ley de traspaso orgánico es que Dios pasa a primer plano a través de lo que las causas segundas mismas hacen, ¿no? Y ahí el Padre habla de tres aspectos, tres vías, digamos, para este traspaso. Uno, el ejemplo, ¿no? Vimos ahí en el libro que surge el hombre nuevo, que es la jornada pedagógica del 51, que el Padre pone como ejemplo a Santa Teresita, ¿no? Cómo Santa Teresita experimenta a su papá, cómo el papá era una persona religiosa y cómo rezaba, y cómo este ejemplo la lleva a Santa Teresita a tener una imagen de Dios misericordioso y bueno, todo el mensaje de ella con el camino de la filialidad, ¿no? Luego, la palabra, y luego también las limitaciones de nuestros padres que nos llevan a Dios por decepción, y entonces encontraremos en Dios la perfección de todo lo que nuestros padres tienen de limitaciones. Y bueno, esta experiencia con nuestros padres, con nuestros hermanos, estas experiencias de la infancia, conforman un proceso de vida, digamos, que es Heimat, patria, hogar, ¿no? El primer hogar es el cuerpo de nuestra madre, el seno materno, ese es el primer hogar, ¿no? Ahí es el primer mundo circundante
de nosotros, de nuestra existencia. Cuando nacemos, ahí necesitamos un lugar, un mundo circundante. El mundo circundante que nuestra madre, que nuestro padre nos va a ir mostrando. Y este mundo circundante es un mundo amado, ¿no? Y eso es anticipación del hogar eterno, es anticipación del cielo. Es una vivencia que nos da seguridad, que nos da cobijamiento y que es un reflejo de lo que viviremos en el cielo. Esto es muy importante y bueno, ahí cada uno tendrá su propia vivencia, ¿no? Yo le decía una de esas veces, para mí hogar es el patio de mi casa, el patio con la parra, ¿no? Y esa vivencia me da calor y eso es lo que espero vivir en el cielo. Gemüt, también se habló hoy, Gemüt, dice el padre, es acorde entre el apetito superior y el inferior, es lo que abarca, ¿no? Todas las fuerzas interiores del ser humano, es la integración. Y para Schoenstatt esto es muy importante porque fe es eso, es una fe integral, una fe que abarca todo. Y doy como ejemplo, y con esto termino, la consagración a la Mater. La consagración a la Mater es una prueba de esto que estoy diciendo, es una consagración con el Gemüt, ¿no? Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Gracias. Gracias, José. Me hizo acordar cuando hiciste referencia a lo sagrado, ¿no? A mí me sorprendió mucho un texto del padre cuando habla en esta colección que hace el padre Heriberto King de textos pedagógicos, se refiere al horario espiritual, ¿no? Y la relación que nosotros tuvimos con el horario espiritual de chicos era de que, se acercaba a lo militar, no había que cumplir, claro. Y el padre dice ahí, y es muy interesante lo que él dice, porque dice, el horario espiritual nos permite mantener nuestro templo interior, ¿no es cierto? Porque el mundo te va dispersando, ¿no? Y hoy con esta cada vez más, pero ¿cómo garantizamos lo sagrado en nosotros? ¿No? Todo lo conecto con lo que vos decías, que es muy interesante. Ahora, eso sagrado, el padre también en uno de los textos que están acá en la revista dice, bueno, ¿cómo se relaciona con el mundo? Bautizamos un mundo que aceptamos, o hay una relación de transformación, de influirlo. Así, no sé vos, Rita, ¿qué querés contarnos al respecto? Bueno, a ver, ahí los que me contrataron me pidieron que hablara de la relación con el mundo y con la cultura. Supongo que por el rol que en este momento estoy desempeñando de ser la rectora de la Universidad Católica de La Plata, lo que me ha puesto en diálogo con más de 60 carreras, más de 10.000 alumnos, bueno, un mundo disperso muy importante. Entonces yo pensé una pequeña travesura que se las comparto. Allí, dije, bueno, a ver, ¿qué tienen en común el padre Kentenich, el Papa Francisco y el Concilio Vaticano II? Porque, a ver, y el tiempo. Entonces me animé así muy audazmente a pensar en diálogos, en puntos de diálogo común, si estuvieran en un mismo tiempo el padre Kentenich y Francisco, porque nuestro diálogo con la cultura y el mundo tiene que ver con esta iglesia de la Nueva Orilla. Esta iglesia de la Nueva Orilla no arranca desde la costa en 2025,
O sea, estamos todos, el Papa Francisco, el Padre Kentenich, todos nosotros, este mundo, navegando en una barca que ya tiene un recorrido, ¿no? Y la muerte de Francisco este año nos ha hecho reflexionar mucho sobre qué iglesia nos deja Francisco. Y yo creo que es una iglesia muy parecida a la iglesia que el padre fundador pensó en algún momento con la iglesia de la Nueva Orilla. Entonces yo digo, bueno, pensemos un poquito en esos puntos de contacto. Por eso ahí me ayudó la inteligencia artificial a pensar en un encuentro entre el padre fundador, el Papa Francisco, en el Vaticano, 60 años después de aquel encuentro con Pablo VI. Bien, entonces como estamos todos juntos en esta barca de la iglesia, una primera pista de nuestro fundador, el 8 de diciembre, en la bendición de la piedra fundamental del Santuario Exor de Eclesia, la barca de la iglesia debe dejar las costas de lo seguro para dirigirse a la más nueva orilla. Las costas de lo seguro, ¿no? Me encantó esta imagen de la diástole y la sístole, ¿no? Decir, bueno, a ver, nos atrevemos a una pequeña taquicardia, vamos a salir de la seguridad del propio ser con todas estas garantías y estos métodos que nos regaló el Padre Fundador y que todos nosotros practicamos. Obviamente la respuesta es sí, ¿no? No estaríamos acá si pensásemos distinto. Entonces, esta iglesia que atraviesa tiempos de cambio profundo es una iglesia donde nosotros atravesamos tiempos de cambio profundo, ¿no? Recuerdo esta obra del Padre Fundador, Tiempos de Cambio, donde arranca con una frase de Nietzsche, Sol, detente, ¿no? A veces tenemos esta sensación de pedirle al tiempo, detente que quiero entenderte, quiero saber dónde estoy, a dónde voy. Bien, en esta iglesia, me avancé, esta iglesia que vivimos hoy ha sido pensada, ha sido reflexionada, ha sido inspirada en el Concilio Vaticano II, ha tenido un profeta que nosotros pensamos, es el Padre Kentenich, que la pensó antes. Hoy Fray Jorge hablaba de quienes prepararon el concilio, y podemos encontrar en el pensamiento y acción del Padre Kentenich mucho de lo que después se vio reflejado en el concilio. Y tenemos un heredero, que es el Papa Francisco. Entonces, el concilio como bisagra, un profeta y un heredero. Yo pensaba, ¿por qué el Papa Francisco es heredero? El Papa Francisco se ordena sacerdote un año después que muere el Padre Fundador. Y se decide en su vocación sacerdotal en 1956, o sea, años anteriores al concilio. Cuando miramos la biografía intelectual del Papa Francisco, hay un libro de Máximo Borghese que habla de a quién leyó Francisco, y leyó a los mismos autores que el Padre Fundador cita en la Epístola Perlonga. Lo leyó a Francisco de Sales, lo leyó a Pestalozzi, leyó a Freud, leyó a Borges, y ahí va la argentinidad también. Por eso, esto mismo me hizo pensar, ¿no? Es muy interesante todo esto, gracias por la invitación porque me ha conmovido mucho. ¿En qué barca estamos navegando Schoenstatt y yo, ¿no? O sea, del mundo interior a este mundo que queremos transformar. Entonces pensé, si estamos navegando necesitamos algunos faros, ¿no? No vamos a la deriva de ninguna manera, aunque la barca se mueva. Un faro primero, que está planteado hoy, en lo que estamos celebrando, los 60 años del concilio. Y acá hay un documento clave, Gaudium et Spes, ¿no? Que es el que habla del diálogo de la Iglesia y el mundo. Y la idea central de este documento es, la Iglesia no es un mundo aparte, es y camina con la humanidad. Entonces yo quiero solamente leer el número 1 de Gaudium et Spes, porque me parece súper revelador, y lo hace desde una experiencia, podríamos decir, hasta sensible. Porque fíjense lo que dice, cómo arranca, ¿no? Gaudium et Spes.
los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias, el mundo del Gemut, el mundo del sentimiento. No habla de la idea de la iglesia, habla de la alegría, de la esperanza, de la tristeza y de la angustia de nuestros hombres en nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y cuantos sufren, que son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Estos hombres que eligió Cristo sufrieron, gozaron, tuvieron esperanzas y tristezas las mismas que sufrió Cristo. ¿Por qué? Porque compartimos parte de ese ser humano que es nuestro Señor. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hasta el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria con el género humano, ¿no? Creo que está clarísimo cuál es el posicionamiento del documento, lo podemos trabajar y leer y no me voy a detener allí. Vamos a avanzar un poquito en otros faros. Segundo faro, el Papa Francisco, ¿no? Para mí el documento clave de cómo se revela su idea y su experiencia de la Iglesia es Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, ¿no? La idea central de este documento es una iglesia que sale, se arriesga, que acompaña a los más frágiles, ¿no? Esta frase de Evangelii Gaudium tan conocida pero tan visceralmente estructural: prefiero una iglesia herida por salir que una iglesia enferma por encerrarse. Yo creo que la iglesia que nos deja Francisco es una iglesia que se arriesga, que se expone, que va. Lo que le costó a Francisco esto, las críticas que Francisco ha recibido por plantear una iglesia peregrina, que ya viene desde toda la vida siendo peregrina, pero subrayarlo y plantear estas cuestiones, ¿no? Por eso hoy me gustó también lo que dijo Fray Jorge, que la internación del concilio es una permanente renovación. Y yo pienso nosotros, para poder ser verdaderos hijos de Kentenich, estamos invitados a una permanente conversión. Entonces, me pregunto a mí misma, ¿no? ¿Hasta qué punto estoy dispuesta a ser esa iglesia? A vivir una fe que se juega en la calle, que se juega con todos, que se juega peregrinando, que se juega con cada uno, que se juega en la universidad, en una investigación, pero que hoy la universidad también ha descubierto que es extensión, no es solo creación de conocimiento, y que el conocimiento se crea del campo al aula o al laboratorio, del laboratorio al campo, ¿no? Hoy vamos y venimos y vamos. El Papa Francisco nos dijo, cuando tuvimos un encuentro de rectores en Roma, a los rectores sean coreógrafos sociales, ¿no? Nos invitó a bailar, pero a bailar en una coreografía que demuestre belleza, que demuestre armonía, que demuestre acción. Otro faro, nuestro padre fundador. ¿Cómo piensa el padre fundador esta iglesia de la Nueva Orilla? Se ha hablado muchísimo de nuestro rasgo mariano, no me voy a detener sobre eso, ¿no? O sea, el primer rasgo de la iglesia de la Nueva Orilla es mariana, pero también es una iglesia libre, es una iglesia nueva, profundamente enraizada en Cristo, ¿no? Este concepto clave de la iglesia de las Nuevas Playas, de esta comunidad libre, cercana, profundamente humana y divina. Y me tomé el atrevimiento de ver como un símbolo de humanidad el abrazo de Juan Molina al Papa León. Nada más bello, espontáneo, humano, afectuoso, de abrazarle y decirle, ¿le puedo dar un abrazo? Y reconocer en el Papa León un Papa Padre y reconocerse a Juan un hijo, ¿no? Y llevar en ese abrazo a todos nosotros, a todos esos jóvenes. O sea, esa iglesia de las Nuevas Playas es una iglesia donde nos reconocemos familia, donde nos podemos abrazar, donde podemos ir juntos, a lo mejor
sin bajarle 1 centímetro la autoridad del Papa, de los obispos y de todos aquellos que son nuestros dirigentes, pero donde nos reconocemos hermanos, ¿no? Entonces, esta misma iglesia que el Padre piensa se parece mucho a la iglesia de Francisco, que está descrita en Dyslexis Nos, ¿no? O sea, es una iglesia que sale del corazón, y ese corazón de Cristo, ¿no? Y ese corazón que abraza y que se deja ser abrazado. Hace días estaba en un congreso donde también es un año de jubileos. Se cumplen 35 años de un documento precioso de Juan Pablo II que nos dio a las universidades católicas, que se llama Ex Corde Ecclesia, y que define la universidad desde el corazón de la iglesia. No dice la universidad desde la cabeza de la iglesia, dice desde el corazón de la iglesia. Y el Papa Francisco, digamos, tomando esta idea del corazón y de cómo aprendemos, se cansó de decir manos, corazón y mente. Eduquen no solamente las mentes, sino las manos y el corazón de las personas. Por eso, reflexiones profundas, ¿no? Yo creo que para cada uno de nosotros esto nos debe despertar la pregunta, ¿qué significa para mí remar hacia la nueva orilla? ¿Cuál es la fuerza de mi brazo en el remo? ¿Hacia dónde colaboro a conducir la barca, ¿no? Y ahí me encanta volver al Padre una vez más, cuando en la carta del 31 de mayo el Padre nos dice: queremos permanecer recíprocamente fieles, el uno en el otro, para el otro, en el corazón de Dios. Si nos reconocemos allí, si no nos reconocemos allí, sería algo terrible. Allí deberíamos volver a encontrarnos. No deben pensar, vamos hacia Dios, por eso nos separamos. Yo no quiero ser simplemente un señalizador en la ruta. No, vamos el uno con el otro, y esto para toda la eternidad. Una comunidad indivisible, ¿no? Y me hizo acordar a esto que predicaba Francisco, la iglesia de todos, 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 ¿no? Abrazados en la barca. Entonces, también una pregunta, ¿no?, de conversión personal. ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que abrazar? ¿A quién debo acercarme, no? Esto de todos los días aprendemos un poquito más, y como dirigentes es nuestra responsabilidad abrazar a todos para ir juntos al cielo. No voy sola, no nos salvamos solos, nos queda re claro. La pandemia, todo lo que se habló, la predicación del Papa Francisco como director espiritual de la humanidad en la pandemia fue maravillosa. Ninguno se salva solo. Nosotros somos la iglesia no está fuera de nosotros. Nosotros somos la iglesia, todos los Gaudium et Spes, el Padre Fundador. Se trata de dejarnos transformar primero a nosotros mismos para que la iglesia también cambie con nosotros. Y nosotros en ese movimiento de renovación. Por eso, bueno, ahí me dijeron, tenés que hablar de tu experiencia personal. Uy, qué complicado. Yo lo único que digo es que en esta situación me siento, lo voy a repetir 1.000 veces, como Forrest Gump. Ustedes han visto la película, el hombre es límite, y sale en la foto con el presidente de Estados Unidos. No se entiende cómo llega ahí, bueno, a mí me pasó más o menos lo mismo. A veces digo, ¿qué hago acá? ¿Dónde estoy? Bueno, la búsqueda del sentido, ¿no? O sea, ¿por qué Dios me puso aquí? Fe práctica en la divina providencia. Porque algo debo poder ser instrumento para generar en un cambio de la cultura. De pronto, si me ponen en un lugar de responsabilidad, no es solamente para hacer un ejercicio de poder, ese poder al servicio de una transformación, de un aprendizaje, ¿no? Entonces, hoy el mundo, por decirlo de alguna manera, pierde muy rápidamente el sentido. Y de esto nos habla el mayor suicidio juvenil, la desesperanza, los ataques de pánico, las dificultades que tienen nuestros jóvenes en su fragilidad, porque a veces pierden el sentido de a dónde van. ¿Y por qué pierden el sentido? Pues se sienten solos, porque no experimentan toda esta experiencia previa para llegar a Dios. Si nosotros creemos en lo que nos ha enseñado el Padre de esta transferencia orgánica, nosotros deberíamos ser corazón del mundo y santuario para la soledad.
y refugiar en nuestro corazón la soledad del otro. Lo sabemos y lo hacemos. Cuanto más lejos estemos del santuario físico, ¿no? Y llevemos ese santuario como brazo extendido de la Mater allí donde nos toque estar. Lo de Pironio también, ¿no? Donde Dios te ha planteado, te hará florecer. Y ahí, ¿cómo florecemos? Como un interrogante irresistible. Gracias, Cristina, por este regalo. Por eso, bueno, algunas experiencias, nosotros estamos trabajando en la universidad con el aprendizaje-servicio. ¿Qué significa? Estamos yendo a hacer prácticas a los lugares donde no se ficcionan los casos, sino vamos a los lugares donde podemos practicar y aprender. Y nos aprendemos unos de otros y todas las carreras pueden traerse datos para hacer investigación y a la vez podemos ayudar y vamos y venimos, ¿no? Por eso la participación de todos es fundamental. El Papa Francisco todo el tiempo hablaba de generar participación en los jóvenes, en la política, en las realidades culturales, en la generación del conocimiento. Y yo pienso hoy la inteligencia artificial es un desafío justo para la participación. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver inteligencia artificial y participación? Le tenemos miedo a la inteligencia artificial, pero la señora se alimenta de lo que nosotros le preguntamos. Entonces, ¿quién va a poner la ética en la inteligencia artificial? ¿Quién va a poner los valores en la inteligencia artificial? Nosotros. Si le preguntamos al ChatGPT, ¿te parece que la libertad es un valor? Y el algoritmo va a buscar. Entonces le voy a hacer buscar algoritmos que me interese que se lean después, porque mi diálogo con el ChatGPT genera un antecedente para otro que después busque un tema parecido. Entonces, a ver, hagámonos amigos del tiempo y de lo que está sucediendo. Y esa es una forma de incidir en el tiempo. No sé, hay miles, los artistas saben mucho más de esto. Pero bueno, participación. Allí donde entienda por la ley de la puerta entreabierta que debo estar, métase, vaya, Dios lo acompañe. Miren las cosas que está haciendo la familia argentina por meterse. Pero no vamos solos, vamos en comunidad familia, ¿no? ¿Y por qué? Porque Schoenstatt está pensado no para sí mismo, Schoenstatt es para la Iglesia, nació para la Iglesia, fue gestado para la Iglesia. La Iglesia está pensada para el mundo, es parte del mundo, es el mundo. ¿Y el mundo para quién es? Para volver a Dios, para el Padre, para la Santísima Trinidad. Aprovechemos el tiempo que nos queda, que no es mucho, para tener un diálogo, ¿no? Cada uno enfrentó un desafío, un encargo, y lo primero es agradecerlo, porque yo vi la cara de cada uno de ustedes cuando se lo pedimos y pero dijeron que sí, y estamos acá. Entonces me gustaría, si querés partimos con vos, Santiago, bueno, ¿qué te pasó también con este trabajo y también esta escuela de la historia, pero también con lo que dijo José y Rita? A lo mejor hagamos una rueda de resonancia, ¿no? De lo que aquí salió, pensando que estamos en un encuentro de reflexión, ¿no?, de familia. Sí, bueno, una de las cosas que se va clarificando, y creo que esto también es parte de lo que tenemos que ir profundizando en estos espacios, que creo que tiene que ver con todo lo que ha vivido la Iglesia, ha vivido nuestra familia, es cómo vamos construyendo esa familia que nosotros tenemos que ser, ¿no? Sin duda que no hay legado más grande de nuestro fundador, que es el habernos educado en ser familia. No hay regalo más grande que le podamos dar al hombre de hoy, que es devolverle una familia a un hombre que está solo, a un hombre que está sin experiencias. Sin duda, familia tiene que ser la frase que articule lo que nosotros tenemos que hacer en el mundo, para que Schoenstatt tiene que estar en el servicio de la Iglesia.
Y también que eso es un esfuerzo, y que es una renuncia, y que es estar dispuestos a ese largo camino que se da en la construcción, ¿no? Estamos con esto tratando de volver a poner, como nos decía la hermana Virginia, ¿no? A volver a poner la figura del Padre, y algo que se formuló en algún momento de esta historia es una certeza: ninguno de nosotros tiene acceso total al Padre, ninguna comunidad de Schoenstatt, ninguna persona de Schoenstatt. El que crea que tiene el monopolio del acceso al Padre o al carisma, bueno, ya tiene un punto de horario espiritual y de conversión y de ascética, ¿no? Y que creo que también por eso valoro mucho estos espacios, estos encuentros, estos diálogos y el enorme trabajo que ha hecho el equipo de invitarnos y de preparar esto, porque creo que en estos espacios de diástole, y no sin estos espacios de diástole, es donde uno va ganando esa certeza que tiene que ver con nuestra misión fundamental, que es ser familia en lo concreto y en lo real, y después regalárselo también a la Iglesia y al mundo de hoy. Gracias. José, el Padre ha aparecido permanentemente y nos damos cuenta que cuando vamos al Padre, no solamente en sus textos, yo creo que hay que empezar a ver su biografía como texto, ¿no? Su vida, porque la verdad que los textos de él en realidad es la reflexión de la vida. Entonces, no sé, ¿qué recomendación, vos has leído al Padre, qué recomendación podrías dar también pensando para el trabajo futuro de los aquí presentes, cómo enfrentar al Padre, su vida, su texto? ¿Qué te parece interesante del Padre también, de su proceso de transformación, ¿no? Bueno, primeramente, respecto a la pregunta que habías hecho anteriormente, ¿no? Cuando vos me convocaste y qué generó en mí preparar esta pequeña charla. Me llamaba toda la semana, ¿eh? Claro. Pero, en primer lugar, por ejemplo, yo tenía que tomar una decisión personal que hace tiempo vivía en mí, ¿no? Y realmente enfrentarme al tema de la fe práctica en la Divina Providencia me ayudó muchísimo, y con la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para mí ahora? ¿No? Eso en primer lugar. Y bueno, es muy importante lo que señaló también el Padre Alejandro hoy, la historia del Padre, la historia personal del Padre, y lo que él desarrolló posteriormente, ¿no? Y ese punto fundamental, que es cuando su mamá lo entrega a la Virgen, ¿no? Eso me pareció fundamental, y que nos abre, ¿no? Una puerta a cómo leer al Padre y cómo entenderlo también, ¿no? Su propia biografía y su propia experiencia, esto que él habla de la crisis de vinculación del hombre de hoy, o el desarraigo, ¿no? Desarraigo, que lo habla justamente también en que surja el hombre nuevo, en esa jornada, esta dificultad, esta crisis de contacto que él tuvo, es muy importante, me parece a mí, y como para poder entenderlo, y es un mensaje, creo, para el mundo de hoy, ¿no? Y esto que yo señalé con el tema del hogar, ¿no? Dar hogar a otros a través de uno mismo, ¿no? Vos tenés acá lugar conmigo, ¿no? Bueno, yo como psicólogo es mi trabajo, ¿no? La primera sesión lo importante es que la persona sienta eso, ¿no? Que tiene un lugar acá, que tiene un lugar para él, ¿no? Que se lo va a escuchar. Y eso no es muy común hoy, no es muy común hoy. Y vamos a cerrar con vos, Rita. Cuando el Padre bendijo la piedra fundamental de Sant'Olio acá de Varela, que fue en el Pato, después ese lugar se inundó, y las hermanas con el Padre decidió
este lugar. En aquel momento él dijo, él miró, imagínense el Pato en el año 49, no estaba la autopista, ¿no?, que pasaba por ahí. Debe haber sido, de hecho están las filmaciones, se ven los pastos, ¿no? Y él miraba así, lo mismo que en Paso Mayor, ¿no? En Paso Mayor él habla de la misión salvífica de Occidente, ¿no? Y estaban ahí unos gauchos. Y acá él hablaba de, yo veo una universidad. Pasaron 70 años, ¿no? Más de 70 años. Este tema del encuentro de reflexión es un tema que el padre también insistió mucho permanentemente, como estos centros de estudio, que bueno que los dominicos lo tienen muy desarrollado. Vos sos rectora de una universidad. ¿Qué te parece a vos como estratégico en pasos a dar, porque hoy no tenemos la posibilidad de consultarlo al padre en forma personal, hay que estudiarlo, ¿no?, en forma sistemática. Entonces no sé qué sugerencia, qué mensaje tendrías. No tendrías que inventar nada. No, bueno, a ver, yo creo que mucho de lo que se ha avanzado está a la vista y los frutos del esfuerzo están a la vista y el grupo de estudio e investigación está a la vista. Eso es lo muy bueno. Entre los rectores de las católicas hay una expresión que estamos acuñando muy fuerte, que a mí me moviliza mucho, que es las universidades son las catedrales del siglo XXI, porque todavía las universidades reservan un depósito de confianza de la sociedad. La Iglesia está golpeada, está herida, no siempre es depósito de confianza, pero todavía no sabemos por qué o si la universidad todavía tiene un sello de confianza. Si este informe económico pasó por la universidad, es respetable. Si esto que dijo el catedrático de no sé dónde es más o menos respetable. Por eso para mí el mundo de la universidad es maravilloso. El mundo de la universidad es católico. Universidad y catolicismo es sinónimo, es diversidad y unión, ¿no? La Iglesia es católica, la cultura es universal y universitaria en el siglo XXI. Bueno, acá la audacia no está tan a la vista, a ver quién retrocede y quién queda adelante, ¿no? Pero bueno, sería maravilloso, ¿no? Pero hay muchos de los nuestros trabajando en lugares donde se crea cultura, donde se crea pensamiento. Hoy sería más fácil que hace muchos otros años, ¿no? Y yo creo que de alguna manera nos tenemos que animar a generar investigación, pensamiento reproducible, pero no por arrogancia, sino por todo este mundo que tenemos que regalar y que nuevamente hay que unir, ¿no? Si hay algo que el siglo XXI tiene es pensar mecanicista, ¿no? Esto es por acá, esto es por allá, esto es por acullá. La misma universidad tiene mucho todavía de enciclopedismo, mucho del conocimiento dividido en cajitas. ¿Y qué puede hacer un schoenstattiano? Romper las cajitas e integrar. Eso es expertise de Schoenstatt. Ojalá muchos de nosotros nos dediquemos a romper cajitas, ¿eh? Creo que es lo mejor que nos puede hacer y de pronto hacemos lío también, que es lo que nos pide el Papa Francisco. Un aplauso a nuestros tres panelistas. Dulce es tu rostro moreno, vivo evangelio del pueblo que hoy te viene cantando.